Muy buen día a todos y bienvenidos a la práctica número 4 del laboratorio de simulación. Mi nombre, como de nuevo, es Diego Oliva y durante este video aprenderemos el uso de combinadores y separadores en el software Simio. Como en la práctica 2 les dije, espero que tengan su manual de laboratorio cerca de ustedes para poder ir juntos en este trabajo y saber los datos que se van metiendo y los pasos que se van siguiendo. Porque en este caso veremos, además de combinadores y separadores, un adicional más que son el uso de monitores, que siendo sinceros, a mí también me cuestan usarlos y casi no se utilizan, pero en dado caso, en un ejercicio que les puedan llegar a poner en una guía, en el parcial final o en su proyecto que en dado caso lo llegaran a necesitar, es bueno que más o menos pongan atención de cómo más o menos funcionan dichos monitores. Muy bien, ¿qué es un combinador y un separador? Hablando fuera de la práctica se sabe que combinador o combinaciones es combinar cosas y separar es separar cosas. En pocas palabras en sí no existen esos elementos. Como hemos dicho, un diccionario común define combinar como la unión de dos o más cosas con un fin determinado. El software Simio presenta una forma sencilla de realizar combinaciones de dos o más entidades. Todo esto en el módulo Combiner. Dicho módulo posee dos entradas, entrada padre y entrada miembro. Esto es muy importante que sepan los nombres porque nosotros tenemos que definir cuál es nuestra entidad padre y cuál es nuestra entidad miembro, porque tenemos que definir quién es la que va a contener a la otra entidad, va a realizar un proceso y después, dado caso, va a llegar a separarse. Bien, ¿qué es lo que hace aquí? Nosotros imaginemos a una empresa que tenemos que utilizar un molde para algo y a ese molde le vertiremos hierro, podríamos decirlo. Esos moldes entran por un lado de la línea y el líquido se vierte por otro lado. Podemos tomar esa entidad como el líquido y a los moldes como otra entidad. Esto obviamente no llega a combinarse, ya que vamos a vertir el hierro o lo que sea en el molde, pasará por un proceso y luego obviamente separaremos ese molde del producto final. Eso es lo que vamos a realizar en esta práctica y lo que realizan los combiners. El de unir entidades, porque tienen que ser unidas para realizar el proceso, y luego de ellos separarlo. Por eso es el mismo de separaciones. También puede separar entidades de la entidad padre o hacer copias de una entidad. Esto lo realiza mediante un separador o separator, el cual toma la entidad combinada que sale de un combiner y la separa en número de entidades originales. Es decir, un separator es un espejo de un combiner. Está formado por un parent output y un member output, es decir, una salida padre y una salida miembro. La lógica de procesamiento de separadores es controlada por la separación mod. Puede ser especificado como dividir lotes, hacer copias. Eso vamos a verlo durante la práctica también. Y vamos a conocer todo esto y se va a ver mucho mejor aplicado que hablando teóricamente. Para ello vamos a pasar ya directamente al modelo propuesto. Como en la práctica 2, se lo voy a leer y para ver qué preguntas nos están pidiendo y saber en qué contexto estamos. Además de conocer el diagrama de diagrama de flujo que se ha realizado en la práctica. Muy bien, una empresa dedicada a la fabricación de televisores, para elaborarlos se necesitan ciertos componentes que son almacenados en una bodega. El proveedor deja los componentes en el muelle de carga y luego se deben ser apilados en pallets dentro del almacén. Ya tenemos como las dos entidades ahí, un pallet y los componentes. Para el caso del tiempo de descarga y apilamiento se considera despreciable, no nos importa, es decir, no se tomarán en cuenta en el modelo de simulación. Los componentes llegan con una media de 2 minutos. Los pallets tienen capacidad hasta 10 componentes, llegan en una media de 15 minutos. Se cuenta con un operario en el almacén que a la llegada del pallet con componentes, 10 por pallet, saca del pallet los componentes conforme van siendo requeridos. Por tanto, hasta que el pallet esté completamente vacío, ese no podrá ser devuelto a su punto inicial. Los pallets viajan 2 minutos después de ser vaciados y los componentes viajan 3 minutos hasta el lugar donde se colocan en un circuito que forma partes de televisores y el tiempo de procesamiento se estima en 1 minuto. También se cuenta con un máximo de 3 pallets cargadas a la vez. Muy bien, cuando queda un solo componente en el pallet del almacén deberá salir el siguiente pallet para que así el operario no espere. Crea el modelo de simulación y resolver cuántos pallets y componentes quedan dentro del sistema para una simulación de 24 horas y ve cuántas combinaciones de pallet y componentes se hicieron. Muy bien, si ven aquí tenemos como varios procesos y todo. Esto indica que necesitaremos, como lo acabo de mencionar, valga la redundancia, procesos. Es decir, vamos a volver a programar procesos dentro de Simio, lo que realizamos en la práctica 2. Muy bien, tenemos que ver el modelo conceptual, que es un diagrama de flujo. Como ustedes muy bien saben, para casi la mayoría de ejercicios de simulación se puede realizar un diagrama de flujo o una red de Petri. ¿Qué es lo que va a definir esto? Los recursos que se tengan. Si el ejercicio les explica mucho y muy bien los recursos que se utilizan, que se pierden y todo, es más recomendable hacer un diagrama de Petri. Y cuando no, un diagrama de flujo
que solo exprese los procesos, los tiempos y ya está. Aquí en dado caso, para hacer un poco mucho más sencillo, si es un diagrama de flujo, como n es válido, pero desde mi punto de vista era más recomendable hacer una red de Petri. Pero también el diagrama de flujo es completamente válido. Muy bien, tenemos la llegada de componentes, llegada de pallets. Después tenemos aplicar componentes en pallets de almacenar. Eso es un proceso que va a hacer el combiner. Se extrae el componente de pallet, trasladar el componente ensamble, que son los procesos que se tienen, ensamblar el componente, almacenar otro proceso. Se hace la pregunta, ¿la pallet está vacía? No. ¿Sí? Sí, trasladar el pallet al área de apilamiento y no, tiene que seguir extrayendo componentes, porque sabemos que los pallets tienen 10. Muy bien, pasaremos al modelo de simulación. Vamos a vernos la figura 51 y vamos a hacerla igualita en el simio. Muy bien, nos vamos a simio. ¿Qué es lo que necesitamos? Vamos a crear dos entidades, una model entity y otra model entity, las cuales se llamarán componente y quité esto por error, y pallet. Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos? Nos ha dicho que tenemos dos llegadas. Se vio en el diagrama de flujo que se tienen dos llegadas. Por lo tanto, tenemos dos source. El source de llegada de pallet, o source pallet, vamos a poner el nombre. Y tenemos el source componente. Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos? ¿Qué es lo que nos ha dicho? No llegan estas dos cosas al modelo de simulación, tenemos que se combinan. Por lo tanto, nosotros agregamos, como vemos acá, un combiner. Lo agregamos, aquí vemos los nodos. Si le damos clic, vemos que dice parent. Y si le damos clic al otro, dice member. Bien, agregamos el apilamiento. Vamos a agregar directamente ya los conectores para no tenerlos que unir al final. Se van quedando las dos entradas y todo. Muy bien, ahora ¿qué tenemos? Tenemos que dicen de que se almacenan, que es el proceso que se tiene. Por lo tanto, aquí sería un server nada más, no hay mucho trabajo en esto. Lo conectamos directamente y después dicen de que se almacenan, se tienen que separar. Se separan los componentes del pallet. Obviamente, cuando nosotros aquí hacemos un almacén, hacemos de los componentes. Por lo tanto, aquí los pallets ya van vacíos. Entonces tenemos que dedicarlo a nuestro modelo de simulación. Ya se acabaron, ya ha salido todo. Bien, aquí tenemos otros conectores, de nuevo. Después de los conectores tenemos acá vaciado. Me he cambiado el nombre acá, disculpen. Apilamiento se llama acá. Apilamiento. No sé si lo escribí bien. Apilamiento. Sí, apilamiento. Muy bien. Apilamiento. Muy bien. Y después tenemos lo que nos dice. Si no hay ningún problema, se tiene un proceso de ensamble, porque se ensamblan los componentes, se ensamblan después de haber separado. Y tenemos el otro de que el pallet. ¿Qué ha pasado con este pallet? Nos dice de que tiene que volver a el pallet, espera pallet, es decir, los pallets se vuelven a utilizar. Entonces pueden volver a llegar al combinador. Por lo tanto, tenemos que hacer la entrada acá del conector 6. Y del conector 6 vamos a sacar la línea hasta otra vez al combinador, al combiner. Y después de ensamble, esta figura, eso sale. Es decir, ya no hay problema y se va. Vamos a dejarlo un poquito para que quede simétrico, podemos decirlo. Muy bien. Aquí, como vemos, ya tenemos el modelo de simulación igual a la figura 51 del manual. Muy bien. Vamos a irnos a la entrada, a cada una de las entradas, a la source palette y a la source componente. Aquí lo que vamos a empezar a editar es decirle primero qué entidad tienen que indicarse. Por ejemplo, aquí nos dice que entity type es componente, cuando sabemos que tiene que entrar el pallet. Tenemos interval time, no tenemos un time office, pero sí tenemos un tiempo de llegada de ellas, que sería una random exponencial de 15. Para asegurarnos que es en minutos, le damos al más, porque medio vimos ahí dice más, pero muy bien. Y ahí vamos a decir cuál será el requerimiento
de cuando se pare, es decir, de que ya no permita más entrada de pallets cuando haya entrado 3, porque así nos dice el ejercicio que tienen que entrar 3. El tiempo es infinito, no hay problema. Muy bien. Ahora que ya tenemos configurado el source pallet, pasamos al source componente. En el source componente ya se dice que el entity type que va a recibir es componente, todo bien ahí. Y luego tenemos que el interval time es de rango exponencial de 2. Perfecto. Acá en este caso no estamos poniendo como, mira, no quiero que entren, solo quiero que entren 10, por ejemplo. No importa y pueden entrar las que sean. Muy bien. Ahora, ¿qué nos dice el manual? Dice, una vez generadas, ambas entidades se dirigen hacia apilamiento a través de conectores como se indica en la figura 54 y figura 55. Los pallets se introducen en el combiner por el nodo parent input, es decir, que nuestros pallets son nuestras entidades padre, podríamos decirlo, los pallets, y los miembros son los componentes. Entonces nosotros vamos a acercar esto un poquito más para que se pueda ver. Este nodo que nosotros vemos acá, este de acá es el nodo padre y este es el nodo miembro. Tenemos que verificar nosotros de que el source pallet haya ingresado correctamente en este punto. Como vemos dice parent input apilamiento. En el source pallet lo posee el source pallet, es decir que está correctamente ubicado. Vamos al componente member input. Está perfectísimo. Hemos cumplido los requerimientos que nos piden. Muy bien. Ahora vamos a cambiar las configuraciones del combiner. Como vemos acá tenemos muy diferentes a lo que es como un servidor. Tenemos un batching logic, process logic, dependiendo si tenemos tablas. En este caso pues no vamos a agregar tablas, sino que se agregan monitores. Vamos a agregar y ¿qué es lo que nos ha dicho? ¿Cuál es la clave del apilamiento? Que solo pueden ingresar 10. Que nos dice de que solo 10 componentes agarra el pallet y ese pallet lo transporta al almacén. Por lo tanto solo tenemos que agregarle 10. Muy bien. Ahora ves, cuando nosotros hemos combinado sobre una entidad, estos se dirigen al server almacén, como vemos acá que lo hemos conectado. Un pallet solo saldrá del almacén cuando quede un componente en el pallet, es decir, cuando la cola de ensamble sea de 1. Para eso modificará la capacidad del almacén. Cuando se quiera que salga el pallet, ese será 1 cuando quiera salir el pallet y 0 cuando se quiera que espere. Para lograrlo se crearán procesos y un monitor. Aquí es lo que yo les estaba hablando. Primero vamos a crear un proceso. En el proceso vamos a indicarle de que si llegaron X cantidad de componentes al almacén, chivo, te dirigís a un punto. Y si no, te dirigís al otro. Pero, ¿quién le va a dar como esa indicación? Pasa el monitor. El monitor es como un semáforo, podríamos decirlo, que va a decir avance, camine, pare y cosas así. En pocas palabras, eso es que no es un monitor. Es un poquito complicado de ver. Espero que lo entiendan un poco con lo que se hace en la práctica. Y si no, pueden hacer cualquier pregunta por correo para que entiendan un poquito mejor el uso de los monitores. Porque los monitores en sí solo se ven en esta práctica y después nunca más. Yo no lo utilicé ni para mi tarea ni para el parcial, pero siempre hay que aprenderlo porque son herramientas que nos brinda Simio. Muy bien. Vamos a ir a process otra vez y vamos a crear el primer process. ¿Cómo se nuestro proceso? Vamos a tener que definir cuando abre y cierra el almacén, porque en este caso que no hemos dicho de que el combiner tiene 10, no hemos dicho en el almacén todas las entidades van a estar pasando, todas, sin importar si hay 10 componentes o no, y por lo tanto eso no lo podemos permitir. Entonces vamos a agregar un assign, vamos a crear el process assign, un asignar, lo vamos a traer acá. Y aquí lo que vamos a darle clic en assign y en state variable vamos a cambiar a almacén.current capacity, este de acá, es decir, la capacidad que va a tener el almacén. Sería de 1 y tenemos hasta ahí. Vamos a cambiar el nombre del process, que en vez de que process1 quede como abre almacén. Muy bien. Perfecto. El segundo process se va a llamar cierra almacén. Aquí no vamos a tener como ninguna decisiones, para nada, no tienen decisiones, sino que solo necesitamos asignar para ver las cantidades y lo que tiene que hacer. Cuándo se va a abrir el almacén y cuándo no. Porque en el caso de que el combiner, como esto es aleatorio, puede decir, hey, solo te agarré ningún componente y pasa al almacén. Eso no es posible, nos puede tirar un error. Por lo tanto, nosotros tenemos que decirle, almacén, te vas a abrir solo si encontrás uno de los componentes acá, pasás. Si no, no pasás. Muy bien, vamos a crear otro proceso.
otro async, create process, async, lo arrastramos hasta acá, le ponemos lo mismo, almacén current capacity, este sería acá, lo tenemos acá, y en new value 0, como hemos dicho durante el ejercicio. Vamos aquí cambiarle el nombre para que no quede esa y se entienda. Sería cierra almacén. Muy bien, lo tenemos. Ahora vamos a crear el monitor para estos procesos. ¿Dónde vamos a ir? Para crear un monitor nos tenemos que darle clic en la pestaña Definitions. Vamos a darle clic acá. Y acá vemos que nos aparece todo este nuevo menú. Tenemos una otra cinta de opciones. Tenemos acá Views, Properties, States, Events, Functions, etc. ¿Dónde le vamos a dar? Vemos acá que dice Elements, dice Monitor. Le vamos a dar clic acá y le vamos a cambiar el nombre. El nombre es Cambio Almacén. Muy bien, hoy vamos a leer lo que nos dice la práctica acerca de este procesito que vamos a realizar ahorita. Muy bien, el monitor se llama Cambio Almacén y se debe configurar de acuerdo con Monitor Type Crossing State Change. Este es para que el monitor controle los cambios de estados. La variable a monetizar, ahí nos dice la variable, es decir, el valor actual de la cola de ensamble. La dirección de cruce, es decir, el valor umbral, vemos a lo que nos dice, esto define así 2, así cuando el valor de la variable monetizada cruce, el monitor disparará el proceso asociado y finalmente el proceso a disparar. ¿Qué es lo que están diciendo? En pocas palabras lo que les expliqué. Cuando él determine el cambio que utilizó en el proceso, lo va a abrir o lo va a estar cerrando. Es decir, que el monitor es el que nos va a controlar esto de acá. Por lo tanto, vamos a seguir esos pasos que nos dice ahí. Vamos a dar clic al cambio de almacén y vemos que nos aparece este menú, State Variable Name, que la vamos a cambiar como nos dice la guía. Y vemos la imagen 60. Ensamble. Si quieren solo lo escriben para ahí ponen Allocation Quick. Esta vamos a agregar. Esta es nuestra variable que nosotros necesitamos. Muy bien. ¿Qué tipo de monitor es? Como queremos que cruce, sería una cruce de stats. La crossing duration tiene que ser negativo y la ignition threshold value es de 2. Eso es lo que se va a configurar. Eso va a ser dependiendo de los ejercicios, obviamente, pero como les digo, es bien difícil determinar cuándo es el uso de un monitor o no. Y los ejercicios muchas veces no te lo dicen. Por ejemplo, este no nos había dicho que íbamos a utilizar el monitor. Por lo tanto, es un poco como complicado llegar a explicar bien esa parte. Que sí, en este caso se lo vamos a intentar explicar de la mejor manera. Muy bien. Luego tenemos ya configurado el monitor. Ya con esto hemos dicho que nos va a controlar. Hoy solo hace falta referenciarlo en nuestro facility, los monitor y los procesos. Por lo tanto, vamos a ir al facility, le vamos a dar clic en el almacén. Tenemos nuestras propiedades del almacén, como siempre, un server cualquiera. Y tenemos que la necesidad de capacidad va a ser de 1. Estas primeras se mantienen. ¿Y el processing time cuál es? 0. No nos dijeron un proceso. No sabemos cuál es, entonces por lo tanto no podemos indicarlo. Muy bien. Vamos a irnos a la capacidad inicial de 1, que lo tenemos acá. Y nos vamos a ir en Add on Process Triggers. Esto lo hacíamos en la práctica 2. Y vemos acá Excited. ¿Qué proceso va a seguir cuando salgan las entidades? Tiene que seguir en nuestro proceso de cierre almacén. Ese proceso nos tiene que seguir. Muy bien, aquí ya tenemos configurado lo primero, tenemos todo, el proceso tiempo, etc. Bien, ¿qué es lo que estamos diciendo ahorita con esto de acá? En las propiedades del almacén, específicamente en onProcessTriggers, en Excited, se debe colocar el cierre almacén para activar dicho proceso cuando el pallet abandone el proceso. Así, la capacidad de almacén será 0, por tanto, hasta que no se dispare el monitor cambio almacén, no podrá hacer proceso ningún pallet. Eso es lo que estamos haciendo. Que cuando el almacén diga, hey, ¿qué ha pasado aquí? Dispare la orden al proceso y empiece a realizar todo el proceso. Es lo que hemos hecho acá en pocas palabras. Sé que lo he repetido, pero siento que es para dejarlo un poco más claro y que se entienda más qué es lo que me están sirviendo los monitores. Porque los monitores es un mundo. Es un mundo. Muy bien. Como nosotros sabemos, después de que pasen al almacén, se dirigen al separador, al separator, donde serán apartados los componentes del pallet. Las propiedades de este elemento se mantienen inalteradas, es decir, no las cambiaremos por ahorita.
Por lo tanto, lo que vamos a hacer es otro proceso para decir de que el pallet no será hasta que no tenga ningún componente. Vamos a ver la práctica para seguir muy bien el hilo. Bien, como se sabe, el pallet no puede retornar hasta que esté vacío, es decir, que no tenga ningún componente, es decir, hasta que la cola de ensamble de los componentes sea nula. Para cumplir la restricción se creará un servidor llamado espera pallet y se modificará la capacidad, la cual será 1 cuando se quiera que salga del pallet y 0 cuando se quiera que espere. Para hacer esto es necesario construir otro monitor con el proceso de controlar una variable de estado. Y primero tenemos que crear los procesos que asignan el valor de capacidad de server espera pallet y el de abre espera pallet. Vamos a añadir lo mismo, es decir, el mismo proceso que hemos creado para abre y cierra almacén, vamos a hacerlo para abre y espera pallet, como vemos aquí en la imagen. Por lo tanto, vamos a ir otra vez a process, create process, vamos a agregar otro async, el mismo proceso que hicimos acá, solo que acá variable sería, ya no será, hoy sería espera pallet, que lo tenemos acá, espera pallet current capacity, este de acá. El new value, igual que la vez pasada, 1. Y el nombre, como hemos dicho, se llamará espera pallet. Perdón, abre espera pallet. Uy. Muy bien. Y vamos a crear. Bueno, le cambié el nombre. Lo siento, le cambié el nombre a lo que no era. Abre espera pallet. Hoy sí, y vamos a cambiar el nombre otra vez. Disculpen esto, ustedes. Creo que era la Synstrex. Ahí sí, ya está como. Uy, el espacio. Recuerden no poner espacio en los nombres. Muy bien. Ya sin 2 o sin. No hay problema. Lo siento con esto, no me di cuenta de que les cambié mal los nombres y todo. Abre. Creo que voy a poner el minuto donde pueden adelantar para quitar este error, porque este error ya es de mío. Y no me cuenta que aquí no hay que cambiar el nombre. El async 3. Muy bien, hoy sí ya estamos bien. A ver, espera, para cierre el almacén. Obviamente, los procesos se ordenan por orden alfabético. Por lo tanto, tengan cuidado con esto de acá, porque no se vayan a confundir. Siempre se mantienen todos los procesos, solo que se ordenan en orden alfabético. Por lo tanto, vamos a crear el nuevo, el último, el async siempre. Async 4, no le vamos a cambiar ese nombre. Y sabemos que es el espera pallet. El mismo pasado, espera pallet. .current capacity. Y tenemos el new value es 0. Vamos a cambiar el nombre al proceso. Y vamos a poner cierra espera pallet. Muy bien, igual los mismos nombres y todo, que se creó el mismo proceso. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a irnos a monitor, a definitions, monitor, cambiarle el nombre. En vez de monitor 1 se llamará vaciado pallet. Y ya que tenemos acá, vamos a irnos acá siempre a basic logic y vamos a poner otra vez, que en este caso sería ensamble allocation cuckoo, que es el mismo, crossing, que va a cruzar el mismo monitor, la misma característica del monitor positivo, del almacén va a ser acá, negativo, solo que el initial threshold va a ser de 1, porque ahí es el que va a realizarse. ¿Y cuál va a ser el proceso acá? Abre espera pallet. A él se va a guiar. Solo déjenme comprobar algo ahorita. Aquí también, perdón, no cambié. Según la imagen 60, tenemos que darle clic al trigger process name, es decir, qué proceso se va a referenciar. Perdón, con esto no me he dado cuenta que tenemos que darle abre almacén. Al igual que hemos hecho con el vaciado pallet, que tenemos abre espera pallet, aquí sería abre almacén. Disculpen ustedes. Y ahora iremos a las propiedades lo mismo que hicimos, propiedades, espera pallet, el servidor, mismas características, la capacidad inicial será de 0, no importa, igual processing time 0.
Tenemos Retraining Processes, esto se mantiene. Y obviamente en el Add Process or Triggers, como ya hemos referenciado un proceso en el monitor, aquí igual, Excite, sería cierre espera palette. Perfecto. Ahora, ¿qué tenemos? Ahora tenemos que irnos a un pequeño cambio. Hemos unido todo por conectores. Vemos nosotros que tenemos diferentes tipos de conectores. Tenemos el conector, el pad y tenemos un timepad. Esto la guía no lo menciona. Esto es especial del ejercicio porque nos dice de que tiene un tiempo de traslado. Cuando nosotros tenemos tiempo de traslado, necesitamos un timepad para indicar cuál es el tiempo de traslado y así que este lo respete. Muy bien. El separator 1, que es el vaciado, con el server de ensamble, deben unirse con un timepad. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle clic al conector 5, le vamos a dar suprimir, lo vamos a unir con un timepad. Repitiendo el proceso, timepad, clic, unir. Vamos a dar control Z porque ahí creamos uno, ¿verdad? Pero era para repetir el proceso. Muy bien. Ahora aquí vamos a poder configurar el tiempo de viaje. Ese es el timepad 1. Vamos a configurarlo. Y el travel time es de 3 minutos. Porque si no es el ejercicio. Muy bien. Vamos a crear otro que sería el de espera palette. Es decir, con un conector 6. No necesitamos. Le vamos a dar suprimir. Timepad. Vamos a conectar este con el espera palette. Vamos a cambiar el travel time. Y ese sería de 2. Muy bien. Lo tenemos perfectamente configurado. Ahora, ¿qué es lo que nos hace falta? Lo que nos hace falta nos falta un servidor, el de ensamble. Nos hace falta el de ensamble y en este caso no tiene nada de monitores ni nada, ya es un servidor normal, gracias a Dios. Y vamos a configurarlo. Tenemos necesidad de capacidad 1, todo igual, solo que el processing time es de 1 minuto. Y suspend process, etc. Muy bien, con eso solo nos hace falta el configurar el tiempo de simulación, el reloj de simulación. Vamos a poner los paletes ahí para que se vea un poquito más. Solo que vamos a verificar algo. Si nosotros hemos introducido cosas en el parent input, tenemos que sacarlos en el parent output vaciado, que se mantenga. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos acá de que el espera palette es el ensamble, nos tomará como que los pallets van a ser ensamblados, cuando no es así. Entonces tenemos que verificar eso mismo siempre. Muy bien, en este caso solo faltaría ya correrlo. Vamos a configurar acá, esperemos que no nos tire error. Y vamos acá a darle 24 horas. Creo que 24 horas es el reloj de simulación. Vamos a comprobarlo aquí en la práctica. Un momentito. Es decir, 24 horas. Muy bien. Vamos a dar, ya tenemos run length, 24 horas. Y le vamos a dar run. Vemos acá que no está corriendo el 20 de abril, no importa el día, lo importante son las 24 horas que se pusieron. Vamos a darle fast forward a ver si no nos tira error. No nos tira error. Muy bien. Como lo hicimos la vez pasada, nos iremos a results. Y vamos a ver los resultados. Nos dice la primera pregunta que nos hacían era la letra A. ¿Cuántos pallets y componentes quedaron dentro del sistema para una simulación de 24 horas? Es decir, ¿cuántos pallets y componentes? Es decir, ¿cuántas entidades tiene el almacén? ¿Cuántas entidades tiene? Por lo tanto, tenemos que irnos al almacén, porque lo que vamos a tener que... Si lo podemos ver de dos formas esta respuesta. O vemos que en el almacén cuántas entidades únicas quedaron, que esto nos va a indicar, o podemos verlas separadas. ¿Por medio de cuál? Por medio de la entrada de los inputs. Es decir, acá. Si nosotros sabemos que aquí entro, ya está dentro del sistema. Por lo tanto, podemos referirnos a los source para poder saber este resultado. Así que vamos a irnos a source, por acá. Y tenemos source component. Tenemos que se crearon 677 componentes. Y tenemos que se crearon 3 pallets. Es decir, solo 3 pallets se necesitaron. Pero tenemos acá el resultado, 670. Muy bien, ¿cuántas combinaciones de pallet y componentes se hicieron? Este resultado
nos iremos a vernos al combinador, al combiner, apilamiento. Tenemos que ver cuántas se hicieron por acá. Y si vemos acá, dice total number entered, es decir, cuántas entraron. Vemos que dice 677. Por lo tanto, que nos está diciendo que se hicieron 677 combinaciones. Y ahí tenemos la respuesta de los ejercicios. Como igual de práctica, déjenme ver qué ejercicio les dejo ahora. Práctica para que ustedes practiquen. Vamos aquí a irnos a ver. Es una empresa dedicada a fabricación de juegos para niños, para el juego A. Así. Les voy a dejar el ejercicio 2. El ejercicio 2 es un ejercicio bonito en el sentido de que creo que acá se necesitan monitores y se crean más entidades, entonces por lo tanto se combinan más. Les recomiendo que hagan ese ejercicio. Al igual, pregúntenme cualquier duda que tengan de los monitores, de su uso. Uy, perdón, el centro de grabación es abierto. Cualquier uso que tengan ellos, me avisan. Si no les queda algo de la práctica, me pueden escribir un correo. Se pueden crear sesiones en Google Meet. También por cualquier duda de manejo de simio, es muy importante que por favor lo hagan, porque para su proyecto, como les estaba diciendo, para su último parcial, los van a necesitar muchísimo. Y créanme, Simio es un software complejo de usar, y ver estas prácticas, leer un poco la práctica, hacer el ejercicio que se recomienda que hagan, no se es evaluado, recuerden, estas prácticas no son evaluadas, les ayudará mucho para poder entender mejor Simio, y así van a poder decir, no me va a costar mucho el parcial, porque créanme, faltan muchas cosas más que ver, faltan horarios, faltan muchos detalles más, operadores, workers, faltan muchísimo más. Por lo tanto, es muy importante que estén viendo las prácticas una semana que les corresponde, y si no, verlas con un poquito de anticipación. Eso fue todo, me despido y les agradezco por ver